Bien, en este vídeo vamos a partir de las prácticas anteriores donde dibujamos una silla, la siguiente donde dibujamos la mesa para realizar esta composición. Vamos a situar y vamos a realizar el modelo completo donde vamos a tener la mesa y las sillas perfectamente dispuestas para insertarlo en nuestros dibujos arquitectónicos. Veis que yo he abierto aquí los dos archivos, el de la silla y el de la mesa. Veis que, tal y como os dije, la mesa es un grupo y la silla es otro grupo, y vamos a actuar en cualquiera de ellos. Por ejemplo, vamos a seleccionar la silla, vamos a ir a edición, copiar o control C, nos vamos a ir al archivo de la mesa y vamos a ir a edición, pegar o control V. Aquí tenemos, como veis, la silla, ¿vale? Vamos a coger como referencia, nos situamos sobre esta zona, desplazamos la silla en el eje rojo, con lo cual la mesa y esta silla nos van a quedar en el mismo plano de trabajo. Bien, pues el primer paso va a ser, como digo, ir colocando poco a poco copias de la silla alrededor de la mesa. Vamos a intentar ayudarnos con la vista en planta que podemos seleccionar aquí. Vamos a ir moviendo la silla. Yo os recomiendo, sobre todo al principio, ir moviendo siguiendo los ejes verde y rojo, puesto que el plano de trabajo ya lo tenemos. Seleccionamos el eje verde, desplazamos y ahora volvemos a mover siguiendo el eje rojo. Además, en este tipo de movimientos conviene activar la vista rayos X que veis aquí, para evitar pues solapar superficies y colocar la mesa pues de tal manera que sea atravesada por la pata de la mesa, etcétera. ¿Vale? Vamos a arrimar un poquito más esta silla hacia adentro y la podemos desplazar si queremos un pelín más. La situación exacta tampoco ha de ser milimétrica, simplemente con que la coloquemos correctamente luego podríamos moverla. Como tenemos seleccionada la silla, vamos a hacer una copia. Lo vamos a hacer con la herramienta mover también, y lo que vamos a hacer es pinchar en cualquier punto. Veis que ahora la podríamos desplazar, pero si pulsamos la tecla control, además de desplazarla, podemos hacer una copia, ¿vale? Siempre, os insisto, siguiendo los ejes rojo o verde. Bien, ya tenemos la situación. Podríamos ir viendo las diferentes vistas con el fin de, si queremos, tratar de ajustar un pelín más la situación, aunque ya os digo que tampoco es algo especialmente importante. Y ya tendríamos las dos primeras sillas dispuestas. Vamos a sacar una copia de una de ellas, la seleccionamos, herramienta mover, pinchamos, nos desplazamos en el eje rojo, pulsamos control y situamos la copia aquí, copia que deberemos girar 90 grados. Y debemos girar 90 grados siempre buscando, como digo, que el transportador de ángulos sea azul, para que el eje de giro sea el eje azul. Por lo tanto, si nos situamos aquí encima, fijaros como el transportador intenta adaptarse a la superficie, a cada una de las superficies que forman este arco, con lo cual nos aparece en negro. Pues nos situamos aquí abajo hasta que encontremos que el transportador es azul. Pinchamos en ese momento, elegimos el origen, giramos 90 grados. Volvemos a la copia a la vista superior y vamos a intentar mover, como digo, primero según el eje verde y posteriormente, para arrimar la silla a su sitio, el eje rojo. Vamos haciendo una visualización. Quizás, como veis, se nos queda excesivamente pegada a una de las patas. Vamos a moverla un pelín, simplemente para que nos quede más o menos bien situada. Bien, ya tenemos tres sillas y ahora lo que vamos a hacer es procurar hacer una simetría de estas dos para que nos aparezcan aquí. Y para hacer eso tenemos que hacer en varios pasos. El primero sería seleccionar primer grupo de silla, botón control, tecla control pulsada, seleccionamos la segunda
herramienta mover, nuevamente control para crear una copia y desplazamos siguiendo el eje verde. Y ahora para crear una simetría debemos ayudarnos de la orden escala. Bien, vamos a hacer una simetría de las dos al mismo tiempo. Tenemos las dos seleccionadas, por lo tanto la escala, todo lo que hagamos con la escala va a afectar directamente a las dos que son las que tenemos seleccionadas. Para hacer una simetría, pues deberíamos pinchar en estos puntos intermedios. La simetría la podemos hacer en un sentido, la podemos hacer en el otro sentido o la podemos hacer en el otro sentido, ¿vale? Como veis, en este caso evidentemente nos interesa hacerla de aquí hacia allá, por lo tanto pinchamos en este punto, nos desplazamos hacia allá y tecleamos -1, con lo cual, como veis, ya tenemos las sillas perfectamente dispuestas. Ahora simplemente, siguiendo el eje verde, trataríamos de acercarlas hasta una distancia que consideremos oportuna, ¿vale? Y la última copia pues la vamos a realizar de la misma manera. Vamos a seleccionar esta, herramienta mover, control, desplazamos y ahora con la escala buscamos el punto intermedio, -1, y ahora la desplazamos hacia la zona donde debe estar. Bien, pues ya tenemos nuestras copias perfectamente dispuestas. Quitamos la visión rayos X y vemos aquí el conjunto. Todas las patas están sobre el mismo plano de trabajo, cosa importante. Si en algún momento por error se nos quedan algunas sillas ligeramente elevadas con respecto a la posición que deberían ocupar, como vemos aquí, pues sería cuestión de seleccionarlas y darle a la herramienta mover. Pincharíamos en cualquier punto de la parte inferior de las patas, bajaríamos en el eje azul, ¿vale? Y una vez hecho esto, seleccionaríamos el punto de referencia de la pata de la mesa y conforme vamos bajando, fijaros que llega un momento en que ambos puntos, el punto de la pata de la silla y el de la pata de la mesa, se unen mediante una línea de puntitos y dos puntos negros en el extremo. Eso significa que en ese momento debemos pinchar para terminar de desplazar en ese sentido las sillas. Bien, el último paso sería, vamos a hacer una primera incursión en los materiales para generar algo parecido a lo que tenemos aquí, donde tenemos la mesa y las sillas, una parte de madera, el cristal de la mesa y pues unos cojines de un color determinado, ¿vale? Pues vamos a irnos a nuestro archivo y aquí lo que vamos a hacer va a ser doble clic para entrar dentro del grupo. Recordar que dentro del grupo de la silla es un grupo y el cojín es otro. Vamos a seleccionar la silla, nos vamos a la herramienta pintar, nuestro bote de pintura, y aquí podemos elegir materiales. Materiales que vienen ya preinstalados con el programa, si bien luego veremos la manera de realizar nuestros propios materiales. Bien, nos vamos a ir en el desplegable a la opción de madera y vamos a elegir, por ejemplo, madera de cerezo sin tratar. Una vez elegida, como veis, si yo pincho sobre la silla, pues automáticamente toda la silla, todo el grupo, todas las superficies que forman el grupo se rellenan de ese color o de ese material, pero si nos damos cuenta, pues el dibujo de la madera pues no queda muy bien definido. Para ello iríamos a editar y dentro de la edición dejamos todos los valores tal cual. Deberíamos irnos a la opción de anchura y altura de la imagen de textura de la madera. En este caso vamos a darle un valor inferior al que tiene ahora, 1829. Vamos a darle, por ejemplo, 300. Al cambiar la anchura automáticamente se nos cambia la altura para mantener las proporciones y ahora vemos que sí se adapta mejor y queda más definida el material de madera. De momento tampoco vamos a entrar mucho más en detalle. Vamos a seguir haciendo lo mismo con las otras sillas. Seleccionamos silla, elegimos el material y pinchamos. Seleccionamos la silla, elegimos el material y pinchamos. Seleccionamos la otra silla,
elegimos el material y pinchamos, y así con las 6. También hay una manera de hacerlo, es decir, podríamos haber aplicado los materiales antes de realizar las copias, pero bueno, de momento esto, como yo os digo, es una primera incursión y luego ya veremos más formas de realizar las cosas de tal manera que sean más rápidas. Por último, vamos a hacer lo mismo en la mesa. Si bien aquí en la mesa, si nos damos cuenta, la mesa es todo un grupo, incluyendo la zona del cristal. Por lo tanto, vamos a seleccionar el material y vamos a pinchar en la mesa. Toda la mesa se nos llena con la textura de la madera, y lo que vamos a hacer es, ahora, una vez asignado este material, vamos a irnos a selección, vamos a elegir translúcidos y vamos a elegir, por ejemplo, el cristal azul translúcido. Y una vez hecho esto, una vez elegido el material, nos metemos dentro del grupo, doble clic, y dentro del grupo vamos a seleccionar la superficie del cristal, esa superior, tecla control, la lateral y control para seleccionar la superficie lateral. Esas tres superficies van a llevar el material azul translúcido, cristal. ¿Vale? Pues pinchamos y las tres superficies se nos llenan de color translúcido. Vamos a editar también, aquí podríamos darle un color más blanco e incluso modificarle la opacidad, por ejemplo, a un 80%, con el fin de evitar ver la zona inferior de la mesa, la zona interior. Cerramos, botón derecho cerrar grupo o doble clic fuera de él, y fijaros cómo la mesa tiene la textura de madera y el cristal tiene su textura de cristal, siendo todo un grupo. La lectura que debemos sacar de esto es que cuando nosotros asignamos un material a un grupo, el grupo coge ese material, salvo que interiormente y superficie por superficie hayamos asignado un material diferente al que estamos asignando en el grupo. En ese caso, el material que predomina es el material que tiene directamente la superficie. Bien, por último, podríamos elegir también, para darle textura a los cojines de las sillas, pues podríamos elegir de la opción moquetas y textiles, podríamos elegir cualquier textura que nos interese. Podemos editar para modificar su aspecto, ¿vale? Es decir, esto ya se trata de que cada uno vaya jugando un poquito con los materiales y vaya haciendo sus propias pruebas que inicialmente, como digo, pues tampoco vamos a entrar en más. Luego entraremos en algunos capítulos posteriores a detallar un poquito más las posibilidades que tiene el uso de materiales, como veis, que no se quedan única y exclusivamente en esto que estamos viendo. Esto, digamos, es una primera incursión. Como veis, ya tenemos nuestra mesa y sillas, y lo dicho, como posteriormente queremos insertar todo el conjunto en nuestros planos, en nuestra vivienda, pues vamos a seleccionar todo y vamos a crear un nuevo grupo, con lo cual la mesa y las 6 sillas, como veis, forman parte de una única entidad que podemos situar donde queramos. Vamos a guardar el archivo como mesa comedor, por ejemplo, y ya tenemos dicho archivo preparado para ser insertado en nuestros planos.